Miquel, te estás poniendo rojo. De eso nada. Que sí, tío, o sea, que estás abriendo las fosas nasales que podría aterrizar un avión ahí. Estás exagerando. ¿Qué te pasa en la mandíbula? Deja de apretar, hombre, que te la vas a romper. Que no, falsa alarma. En realidad la tengo controlada. Solo te estaba mostrando mis dotes para la interpretación. Joder, qué susto, cabrón. Ya sabemos que para ti es fácil imitarla. A ver si en el programa de hoy conseguimos entenderla. Bienvenidos y bienvenidas al Año de la Ira. Bueno, vaya par de invitados de lujo. Ricardo, ¿cómo te sientes estando al otro lado de la entrevista hoy? Bueno, es curioso, es verte al otro lado del espejo como Alicia. Total. Miquel, un gustazo tenerte aquí. ¿Cómo estás? Pues muy bien, la verdad. Encantado de estar aquí, muchas gracias. Gracias por venir a los dos. Bienvenidos a El Año de las Emociones. Y como adelantabais, hoy vamos a hablar de la emoción peor vista socialmente, que es la ira. Ya sabéis que primero haremos la disección de la emoción y después os voy a pedir que me digáis qué año habéis elegido o qué creéis que va guiado por la ira. Pero ahora no me lo digáis, que todavía no quiero saberlo. Vamos a empezar fuertes. Quiero saber qué cosa os saca de vuestras casillas, es decir, por absurdo que parezca, una cosa que desencadene vuestra ira. A mí me pasa con la incompetencia. Cuando alguien debería de estar haciendo su trabajo y no, porque le da igual o porque no le está haciendo, joder, debería de calmarme y ser un poco más... transigente, compasivo, pero me sobrepasa. Me pasa un poco. Miquel, A mí me pasa con los objetos inanimados, con la tecnología, cualquier cosa tecnológica que sabes que por A, B, C tiene que funcionar de cierta forma, pero no abre el software, hay un mensaje de error, lo que sea, que no sé cómo procesar. Esa es la frustración que me lleva a dar un puñetazo en la mesa y es increíble. Esa ira desencadenada, ¿no? Si os fijáis, siempre que hablamos de qué nos provoca la ira, siempre es algo como externo, ¿no? Siempre es algo que provoca que yo me enfade o que desencadene esa ira. ¿Por qué creéis que es así? Nos cuesta ver desde fuera cuáles son los diferentes factores que nos están llevando a ella. Entonces, por eso quizás es tan difícil de entenderla, ¿no? No sé cómo lo... Sí, yo creo que pensamos que es algo del momento, pero en realidad es una emoción que sentimos por cómo nos sentimos ese día, por lo que sí que está pasando delante de nosotros, pero a lo mejor cosas que llevamos arrastrando meses y que no nos hemos parado a analizar. Y claro, eso lleva a una explosión que al final es lo que te mete en problemas, ¿no? Claro, eso es como la chispita externa que hace que eso brote, ¿no? Sí. Si quisiéramos hacer la definición más simple, podríamos decir que la ira es el patrón de comportamiento que lo que hace es decirle a ese agresor o a ese agente agresor que lo que nos está haciendo no nos está gustando nada. Es un please stop doing that en toda regla. Si es algo que nos protege, ¿por qué creéis que está tan mal visto el tener esa ira o el mostrarla? Yo creo que es porque se ve como algo inmaduro, ¿no? Se ve que en sociedad deberíamos ser capaces de controlar nuestra ira, incluso como que vemos como algo positivo que si te están provocando, tú estés zen, tú estés dentro de ti y no reacciones de ninguna forma que se salga de los patrones aceptables, ¿no? Y que digas, por favor, para, está incluso mal visto. Pero luego hay una parte buena también de saber decir eso. Sí, pero joder, si te fijas, la Iglesia, por ejemplo, lo tiene como uno de los 7 pecados capitales. O sea, que peor prensa no le puedes poner, no es en plan de hay una peli en la que básicamente van persiguiendo a un tipo que va haciendo todos ellos y la ira es el último y el más desagradable, ¿no? ¿Vosotros creéis que la ira siempre va acompañada de la violencia? Ostras, no siempre, ¿eh? A ver, a mí cuando me enfado me salen muchos chistes. Como que es una especie de reflejo de la impotencia, porque la ira también para mí es un reflejo de impotencia ante algo. Entonces, entre eso sí, te puedes cabrear o puedes pegar un puñetazo a algo, pero a mí me sale mucho el chiste por desespero que un poco te desactiva también, ¿no? Un poco la ironía, quizá, tiras más de sátira, de ironía, quizá un poco. Es que al final yo creo que cuando te enfadas, o sea, a mí me cuesta mucho tomarme en serio a alguien que está muy enfadado y que está iracundo. Entonces, cuando me pasa a mí, creo que también reconozco esa falta de seriedad en mí mismo y en plan de... Qué fuerte. Chiste. Curioso. Yo tiro más por la pasiva-agresividad, la verdad. Yo soy mucho de me callo y de repente me enfado, no respiro y me convierto en una seta de toda la vida. Entonces ya se dará cuenta de que me he enfadado. Lo cual es una tontería, porque al final es lo que has dicho, ¿no? Es el please stop doing that, no lo hagas esto, para, por favor. Deberías ser capaz de ser asertivo y de decirlo en voz alta.
Pero bueno, la pasivo-agresividad tampoco funciona, la verdad. Son dos recursos un poco, vamos a ir regu, ¿no? Bien. A ver, lo que pasa es que cuando nos enfadamos aumenta la actividad en la corteza prefrontal, ¿no? Que es la parte de nuestro cerebro, por simplificarlo, diríamos que es la que se encarga de gestionar nuestras emociones o nuestra conducta, ¿no? Y como que como vamos un poco sin frenos, ¿no? No nos importa cuáles van a ser las consecuencias de nuestros actos. ¿Vosotros creéis, se viene temón, que el tema de la violencia y la ira en este caso tienen que ver con el género? Sí, desde luego. O sea, yo creo que a los hombres se nos enseña que cuando tienes una frustración es correcto responder con un ataque de ira o con un enfado, aunque sea, mientras que a las mujeres a lo mejor se les enseña a gestionar de otra forma. Yo de pequeño, tendiendo más a la pasivo-agresividad, en momentos que estaba muy frustrado a lo mejor me salía más llorar que enfadarme, y recuerdo de un profesor diciéndome cuando no me salía algo y me ponía a llorar de la frustración, me decía, tú no serás un poco un mariconazo, ¿no? Y tenía razón, pero tampoco era algo que yo quisiera escuchar con 8 años, ¿no? Pero bueno, es cosas que se te van quedando de cómo se espera que respondas a algo que es muy fuerte al final. Claro, pero ¿creemos entonces que es algo más educacional o tiene algún componente biológico? ¿Qué sabemos de esto? Es que aquí hay un montón de controversia en los estudios de hasta qué punto biológicamente tú estás predispuesto o predispuesta a ser de una manera o de otra por ser de un género o de otro, o de un sexo o de otro. Hay un estudio que se hizo en la Universidad de Pensilvania que sí que decía que esta parte que hablábamos antes, ¿no?, de la corteza prefrontal, como está más desarrollada de forma relativa en el cerebro de las mujeres que en el de los hombres, pero esto tampoco se sabe si es que es algo de nacimiento o si es que la educación y el entorno hace que esto lleve a desarrollarse de esa manera, porque también nuestros cerebros son plásticos y van adaptándose al medio en el que estamos. Además, también esto es una cosa que para tú poder estudiar realmente si de nacimiento tu cerebro tiene una formología u otra, deberías tener el cerebro de un niño que analizar, y no hay tanta mortalidad infantil como para tener tantos ejemplos que luego tú puedas contrastar de cerebros de niños que han nacido mujeres u hombres para ver cuál es su composición o cómo están formados. Entonces es más difícil hasta que la tecnología no nos permita poder analizar de una forma como guay estas cosas. Si relacionamos la ira con una forma de comunicarnos, ¿no?, cuando no tenemos pues, las palabras, vamos a decir, podríamos pensar que al ser adultos y tenerlas, esta emoción desaparecería, ¿no? Entonces, ¿creéis que la ira es útil? ¿Os ha ayudado en algún momento así en vuestra vida personal la ira a superar alguna situación? Por ejemplo, a mí me pasa con gente que a lo mejor es muy tocona y dices, entiendo que esta es su manera de expresarse, no hay maldad, pero a lo mejor a mí me está molestando, se va acumulando hasta que de repente dices, oye, por favor, puedes parar, ¿no? Entonces, digamos que a lo mejor ser más tajante, ser más, esto me está molestando, ayuda a que luego, después de ese pequeño momento de incomodidad, tú te disculpas de perdona que haya respondido así, y después, pues aquí paz y después gloria, y nos entendemos perfectamente y esa persona sabe cómo reaccionar contigo, etc. A mí me parece que tiene mucha utilidad. Sí, además es como que muchas veces vemos la ira o la respuesta violenta, ¿no?, en base a la ira como algo que nace como ataque, pero para defenderte también hace falta un poco tener esa energía, ¿no? Porque si tú eres incapaz de generar ira dentro de ti mismo, ¿cómo sacas la fuerza para, si alguien te está agrediendo o está intentando aprovecharse o abusar de ti, frenarlo? Entonces, como claramente la ira como todo, ¿no? O sea, pues tiene su parte positiva, su parte negativa, y es aprender a gestionarla para cuando puede ser necesaria y para cuando no estás convirtiéndote tú en un tirano frente a otra persona. ¿Vosotros conducís? Sí. ¿Sí? ¿Os habéis puesto alguna vez locos al volante? Confesad. Yo me cuesta hacer el típico claxon y empezar a insultar, pero luego voy a estar 10 minutos acordándome de que se me ha cruzado y tal. O sea, el enfado dura. Yo creo que siempre iba con coche con mi madre y he adquirido estas cosas de que... Bueno, y ahora es al revés, ahora yo me cabreo más en el coche y cuando mi madre va más tranquila. Pero yo me acuerdo que de pequeño era como en plan de... Siempre decía la frase, es que han soltado a todos los gilipollas a la vez. Y yo decía, ¿y nosotros qué somos? ¿No? Pero sí, a mí además no me gusta nada conducir, me tensa... O sea, creo que a mí me genera más miedo que ira, pero con una forma, quizás la ira a veces es una forma de reflejar que estás acojonado de algo y como que de alguna manera respondes así, ¿no? Pero sí. Claro. Yo tengo que reconocer que es una de las situaciones que desencadenan mi ira. Fíjate, yo al volante como que no sostengo esa tensión de que alguien pite, o incluso me pasa más que al ser yo la que da el claxon, no, me molesta que me lo den a mí, o no entender por qué la gente se pone agresiva al volante, ¿no? Que es como un momento en el que hay que tenerle respeto, ¿no?, a la situación. Pues de hecho en inglés tiene un nombre, ¿no? El Road Rage Syndrome, que sería el síndrome de la ira o de la furia al volante, que es verdad que todos entendemos porque casi todos nos hemos visto en esa situación, y aunque no se sabe muy bien
cuál es el factor. Todos los estudios son un poco parciales, que si es porque hay mucho tráfico, porque tienes que estar atento a un montón de estímulos, que si no sé qué... Total. Y lo que tampoco ayuda es eso, es el sistema de productividad y de inmediatez en el que vivimos, que siempre vamos escasos de tiempo y con ese estrés activadísimo también. Es que el estrés es súper importante, yo creo que para la ira. O sea, que muchas veces tú estás estresado porque no puedes cumplir una tarea, sea la que sea, y eso se traduce en, ya está, estoy cabreado con esto, ¿no? No sabemos gestionarlo muy bien. Esa frustración. Pues mirad, Pilar Bravo, que es la portavoz de Seguridad Vial del Colegio de Psicólogos, asegura que en unos estudios que han realizado, que esto no solamente pasa al volante, sino que cuando estamos en grupo también pasa. Lo que pasa es que hay como que se difumina o se camufla un poco más. No sé si os gusta el fútbol, pero esto es lo típico de la gente que va a las gradas a desfogarse. ¿Qué creéis de esto? A ver, hay una cuestión tribal, primitiva, clásica, que es la catarsis colectiva, ¿no? Que es el coger y estar... esto se ha hecho de varias formas, desde cánticos rituales hasta... No, yo sé, yo he estado en grupos así de autoayuda para gente con drogodependencias y tal, que uno de los ejercicios era estar en círculo, a lo mejor, pero 60-70 personas, y ponerte a gritar a saco cualquier cosa, insultando a un ser imaginario que era como la adicción de estas personas, y ¡buah! ¿No? Y como que eso permite desfogarte y sacar cosas. Yo creo que el fútbol tiene mucho de eso. La ira no solo es un sitio para desfogar, también es una forma de adhesión al grupo, ¿no? En este sentido. Que luego, claro, luego ahí tienes pues distintos momentos, hay gente que es muy forofa, pero no son hooligans, y hay gente que se pone a quemar contenedores, ¿no? Claro, es como ya hay cada uno con su gestión, y sus cositas. Yo os quiero preguntar por el tema del poder, porque esto también es algo en lo que se ve mucho, ¿no? ¿Creéis que esta gente que muestra más su ira o que da ese golpe en la mesa demuestra tener más poder, o creéis que se le otorga más poder? Yo creo que hay contextos en los que se entiende como algo positivo, no que lo sea, pero se nos ha enseñado como que si un director de una empresa tiene que ser, ya no solo asertivo, si es un cabrón, mejor, ¿no? Porque está yendo con mano dura. Pero yo creo que es porque nos hemos dicho esto, nos hemos dicho que eso es un valor positivo, el enfadarte con un subordinado, por ejemplo, que no está haciendo lo que tiene que hacer, en vez de a lo mejor otras formas, que hay veces que sí, hay veces que hace falta el poner la mano en la mesa y decir, oye, ya, esto es un pitorreo y tómate las cosas en serio. Pero yo creo que la mayor parte de las veces se puede dar muy fácil el abuso al asociar esta ira, este enfado, con una dominación, con un poder, que realmente es porque entendemos la ira, en este caso, de una forma muy concreta, la ira como agresividad. También para mí es una, y como os decía antes, a mí me cuesta mucho tomarme en serio a una persona que está muy visiblemente enfadada, porque lo asocio con una falta de seguridad, lo asocio con inseguridades. O sea, como que están intentando cubrir tu inseguridad de lo que está pasando con algo que lo va a eclipsar totalmente, que es que te grito, que te echo tal, cuando para mí es mucho más, joder, implacable. Un ejemplo que a mí me gusta mucho de esto es en las primeras elecciones en las que se presentaba Obama, con varios de los candidatos, tanto demócratas como republicanos, pero especialmente creo que esto pasaba con McCain, aunque me pueden corregir alguien si no era así, pero yo lo he visto, es que cuando veías en el debate, el contrincante era como en plan de no, porque tal y porque tú, no sé cuánto, y tal, tal. Y cuando acababa el otro de decir, Obama hacía como, ok. Como diciendo, y seguía, como ¿no? diciendo, bueno, ok, tú esto es lo que tú piensas, allá tú, ¿sabes? Y entonces él seguía diciendo, bueno, yo lo que pienso es esto y esto tal, y bueno, quizás, como tú has dicho, quizás esto tal y cual, pero... Y joder, y se los comió todos con patatas, porque eso para mí es una muestra de seguridad absoluta. En plan, yo no necesito alzar la voz, no necesito imponerme, porque creo en lo que estoy diciendo y creo en mí, con lo cual... Y no solamente eso, sino también no dejarte afectar por las emociones de los demás, que al final entender que las emociones del otro son suyas y que no son tu responsabilidad, porque cuando te las haces tuyas es cuando se te pega, ¿no? Es cuando vas conduciendo, decíamos antes, y te tocan en claxon. Tú a lo mejor vas tan tranquilo escuchando tu radio y de repente es como, ¿por qué has pegado? Entonces te la contagias y dices, pero si no era mío, si yo estaba bien, ¿por qué me dejo contagiar? Y sí que es verdad que tiene que ver con esa seguridad, ¿no? De estar uno tranquilo consigo mismo, ¿no? Sí, sí, además yo soy el hermano pequeño y mis hermanos mayores jugaban a picar para ver cuándo perdía el control, y eso se entendía como una pérdida de poder, en plan de, he ganado porque te he conseguido picar. Y yo creo que en los debates políticos es fascinante porque el ejemplo que ha dado Ricardo es muy distinto de la política que hemos visto en Estados Unidos, por ejemplo, sin irnos a otro país, en los últimos 6 años, ¿no? La era Trump era totalmente distinta, era una era marcada por la ira.
Claro, pero tampoco hay que irse tan lejos. Mira el Congreso ahora mismo, que parece pressing catch, tío. O sea, parece el WWF, porque que es estas peleas que dices, ya no sé si me lo creo, ¿no? Es todo tan exagerado, ¿no? Porque tú has hecho tal, no sé qué. Y en plan de, pero ¿quieres hablar de la propuesta que te estoy diciendo, si te parece bien o no? ¿Por qué esta necesidad? Pero sí que hay algo de teatro, ¿no? Porque luego había veces que se decía, no, pero estos políticos luego, cuando están fuera del hemiciclo, se llevan bien y se pueden ir a tomar un café o lo que sea. Y había gente a la que eso le molestaba, porque decía, no, es que esa ira que veo en el podio, quiero verla en todos los momentos de su vida. Y es como, a ver... Claro, pero entonces, ¿qué mensaje estamos dando a la sociedad, ¿no? En cuanto a eso, en cuanto a que esa ira es lo que hace que tengas más razón o demostrar esa agresividad, incluso separándolo de la ira, ¿no? De hecho, para mí los dirigentes de un país deberían de ser como, o de sentar el ejemplo de lo que la ciudadanía debería representar. Pero luego se lleva a que luego los ciudadanos que están en un debate político en la mesa, estamos en Navidad o lo que sea, y de repente replicas eso y no puedes tener una conversación sosegada con alguien que a lo mejor simplemente porque no ha leído tanto del tema o porque tiene parte de otro punto de vista. O porque ha leído más. O porque, claro. Es decir, a lo largo de la historia ha habido muchos momentos en los que la ira ha servido para canalizar cosas buenas y positivas y cambio. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí si pensamos que la ira tiene que ir con una respuesta violenta y un minusvalorar a la otra persona? Total. ¿Y cómo hacemos cuando esa ira está descontrolada y realmente no nos ayuda? Es como que tenemos que canalizarla de alguna forma o frenarla o rebajarla de alguna forma. ¿Cómo hacemos? ¿Tenéis algún método que nos queráis compartir? A ver, está lo típico que dicen esto de tómate 10 segundos. Uf, ¿no? cuidado con esos 10 segundos, cuidado. Claro, que por una parte, pues depende del momento en el que estés, ¿no? Pero yo creo que sí que puede ser bueno que en lugar de impulsivamente ante algo responder como ¡pam! Con lo que te viene, está guay. Los 10 segundos para mí, para mí no valen nada si los 10 segundos estás como 1, 2, 3, venga, va. Se tiene que ser, voy a pensar en lo que voy a decir en este tiempo que me estoy dando para... Entonces, ahí creo que sí que pueden ser útiles. Sí, o sea, puede ser, digamos que esos 10 segundos pueden ser una cuenta hacia adelante o una cuenta atrás para que estalle la bomba. Pero bueno, dadme alternativas entonces, porque si los 10 segundos no son del todo fiables para todo el mundo, ¿qué alternativas tenemos? Venga. Contrastar. O sea, poner en común lo que te está pasando, porque muchas veces nos encerramos en esto, en el autodiscurso. Esto sí, porque ¿cómo puede ser que a mí? El ego, sale el ego. Me pasa un montón de cabreos, tanto sea en el curro como con una pareja como con algo, y llegar con tus colegas. Y además, joder, a mí me jode mucho cuando ves a dos personas que están en un entorno y en plan de, es que mira lo que me ha dicho, y tal y cual, en plan de, pues sí, tienes razón, porque es un mierda. ¡Qué fuerte! Tú eres mejor que nadie y tú lo que tienes que hacer es una reina, tú la mierda. A mí eso personalmente depende. No conozco el entorno y las personas. Igual esta persona tiene una baja autoestima y le viene muy bien que le digas esto, pero generalmente suele ser mejor que tu colega te diga, pero vamos a ver, ponte en el lugar de otra persona. ¿Por qué puede haberte dicho esto? ¿O qué puede haber hecho que te lo responda de esta manera? No sé si tú lo ves. Sí, no, exactamente. Y hay veces que me ha pasado de decirle a amigos en plan de, bueno, piensa que a lo mejor lo está haciendo, o es una crítica que te ha hecho muy puntual, pero que lo está haciendo con visión a que mejores, o es una discusión que habéis tenido, pero piensa en cómo se ha sentido la otra persona durante tanto tiempo. Y al decirle a esa persona, a mi amigo, párate, empatiza, hay veces que la respuesta es positiva y hay veces que el amigo dice, tú también estás contra mí. Estás todos contra mí, porque ¿cómo podéis? Claro, es que al final es cierto que tenemos que, sobre todo, validar, porque en lo que caemos muchas veces, creo, y creo que pasa mucho tanto con la ira como con la tristeza, ¿no? Que como son emociones que al final salen mucho a relucir, ¿no? En nuestra expresión, o que detonan, ¿no? En un movimiento, en una reacción, enseguida es como, bueno, cálmate, bueno, relájate, bueno, no te enfades, es como, bueno, quizá necesito entender qué me está pasando y procesarlo en vez de taparlo, porque si lo tapamos es muchísimo peor realmente. Claro, o sea, tú tienes que decirle a tu amigo, está bien que te enfades, claro, pero vamos a ver qué hacemos con este enfado, ¿no? ¿Cómo hacemos algo productivo de esto? Que a lo mejor es simplemente, en plan, puedes expresar que te ha molestado a la otra persona, pero con calma, sosiego, y así nos entendemos, y así, de nuevo, la situación nueva que emerge de esa discusión, por ejemplo, pues es más positiva para todos. Totalmente. Aunque tengo que decir también que con primos, con hermanos, con amigos muy cercanos es donde a veces sale el monstruo, porque también es gente que te conoce tanto que si te quiere tocar las narices sabe dónde dar. Sabe como dónde ir. Con precisión quirúrgica va por ellas, sí. Y entonces pueden haber estos estallidos así locos, pero luego vienen generalmente una tremenda compasión y mal sentimiento de, joder, ¿por qué
he reaccionado de esta manera, al final aquí nos queremos y tal, ¿no? Con extraños a veces no da ese segundo paso de la corrección, porque se queda ahí la interacción, ¿no? Bueno, vamos a por el año de la ira. Ya sabéis que en este video podcast tenéis que elegirme el año que asociéis o que creéis que está guiado por la ira. ¿Qué año habéis elegido? Pues a ver, para nosotros, el año que mejor representa la ira... La dilo tú. ¡Qué nervios! 2006. 2006, qué cerquita. A ver, contadme por qué. Bueno, es que hemos elegido 2006 precisamente porque 2006 fue cuando nació Twitter. ¡Hombre! ¡Hombre! Es un contenedor Ahora. de ira colectiva, básicamente, ¿no? De todo el mundo para todo el mundo. ¡Qué maravilla! Bueno, de hecho, gracias a Twitter aparece el concepto hater. Pero, pues también lo que tenemos que ver es de, esto podría ser nuestra percepción así a primeras, pero venimos un poco a decirte si realmente Twitter como tiene toda esta parte de sacar lo peor de nosotros. Bueno, yo quiero tener fe en la humanidad, así que ayudadme, ayudadme. Vale, Twitter es verdad que funciona como un catalizador de la ira, ¿no? O sea, hay varios factores que hemos estado viendo que determinan sobre por qué nos comportamos así. Por un lado, hay un montón de presión social de opina. Total. Opina ya, porque acaba de pasar esto, pero tú tienes que tener una opinión right now. Wow. No hace falta. Entonces, Es trending topic, tienes que hablar. Total. exactamente. Y si no hablas es que no sabes. O sea, Exacto. cuando en realidad es al revés. Si hablas rápido es que no sabes, pero hemos hecho una traducción social. O que no de- te mojas, cuidado. Si te Claro, dedicas claro, un de, poco- pero ¿con quién estás tú? ¿Con quién Sí. estás? Lo mismo que lo del fútbol. ¡Nosotros! Como, Y vamos. hay veces que te llega, yo quiero saber qué opina esta persona de esto. Y es como, pero déjame, a lo mejor estoy este día fuera. O no tocando- tengo una opinión, es Ya que a lo está. mejor necesito tiempo para forjarme una opinión y Claro. es esta cosa de la inmediatez que hablábamos antes, ¿no? Visto es eso, que se busca esto que se llaman los vecinos sociales, ¿no? Ese hecho de decir quién está conmigo porque yo solo no valgo tanto. Es un impulso también como a nivel humano. Nuestro ADN nos ha configurado para que si tú estás solo, te mueres. Eso sería la segunda. ¿Eh? Luego teníamos la tercera, que es el tema de la disonancia cognitiva, ¿no? De reducirla. Si vamos en grupo y pensamos todos lo mismo, pues hay menos disonancia cognitiva, con lo cual no tengo que preocuparme de si lo que yo pienso encaja o no con la realidad, porque ya estamos creando una realidad entre todos. Sí, y estas tres razones son lo que hace que muchas veces en Twitter los linchamientos, digamos, son colectivos. ¿Qué pasa? Que cuando gente que es más o menos afín a ti o gente que conoces ha respondido de esa manera, tú te sientes a lo mejor no presionado de forma activa, pero sí como que te sientes inclinado a replicar esa misma emoción, ¿no? El tribalismo toda la vida. Claro, al final, si entendiéramos esto, quizás nos daría menos miedo, ¿no? Ir contracorriente y no nos dejaríamos llevar tanto por como esta vorágine en la que entramos, que también creo que tienen un poco que ver los algoritmos, ¿no? Yo creo que los algoritmos también de alguna forma nos enganchan a ese tipo de emociones. ¿Qué pensáis? A ver, más que nos enganchen, lo que pasa es que un algoritmo es, ¿cómo decirlo? Es algo muy conservador. Lo que intenta siempre es replicar o ofrecerte algo en base a lo que tú ya estás consumiendo. Si ese contenido es a nivel ideológico, entramos dentro de lo que se llama el filtro burbuja o algo que te dice mucho, las cámaras de eco, ¿no? Esto es una cámara de eco. Es precisamente lo que más me vas a enseñar son comentarios de gente que piensa como yo o comentarios de gente que está haciendo una respuesta a un tuit que va en contra de lo que yo pienso, pero me lo están enseñando porque ya me enseñas a alguien de mi tribu que está diciendo, hey, esto está mal. Entonces entramos dentro de ese como reciclaje constante que lo que hace es fomentar más el sesgo de confirmación, que es el hecho de que como se está hablando de esto siempre desde el mismo punto de vista, pues ¡pam!, me quedo encerrado en mi forma de pensar todo el rato. Y eso me permite no escuchar a otros tampoco, claro. Claro, en una red como Twitter somos muy pasionales, somos muy de respuesta directa, entonces al enseñarnos siempre algo alimentado por este algoritmo, lo que hace, es lo que ha dicho Ricardo, que estemos más tiempo, ¿no? Entonces sí que somos más pasionales, pero tampoco tenemos que pensar que una cámara de eco, digamos, nos impide, nos ha cerrado completamente. Sí podemos salir, sí podemos escuchar otras opiniones, sí podemos tocar el césped y sí podemos cambiar un poco de opinión. Que se dependerá de la persona, ¿no? Y de la voluntad que tenga de salir de ahí. ¿no? Claro. O sea, es como, esto es como que nos comen las máquinas, es el principio de Skynet, ¿no? Nos están haciendo esto, o es que nosotros ya somos así, entonces las herramientas que creamos lo que hacen es reflejar un poco lo que somos y perpetuarnos dentro de esa rueda, ¿no? Se publican unos 6.000 tweets por segundo. ¿Tú crees que puedes procesar todo eso? No puedes procesar todo eso, pero es verdad que las opiniones y sobre todo las cosas que llegan a más gente, que se hacen más virales,
están muy sesgadas, porque según la ley de Pareto, el 80% de los tweets son publicados por el 20% de usuarios. De una plataforma, además, que tampoco es la que tenga más usuarios. Facebook tiene más usuarios, Instagram, Pinterest tiene más usuarios que Twitter. Pero claro, como Twitter está muy metido en política, muy metido en cosas de periodismo, etcétera, de repente aumenta la impresión de que todo el mundo está radicalizado por Twitter. Cuando a lo mejor, si salimos de ahí, de esa burbuja o de esa cámara de eco, encontramos otras cosas. Lo que sí está claro es que es una plataforma en la que a veces se traspasan unas líneas peligrosas y que uno como usuario también tiene que saber decir hasta aquí, poner esos límites de los que llevamos hablando todo este programa, ¿no? Y bueno, saber cuándo es momento también de irte, ¿no? Yo, por ejemplo, yo me fui de esa plataforma porque pues, no podía sostener el nivel de crueldad que se ponía ahí, ¿no? Y de manifiesto, incluso esa ira mal gestionada, que al final, pues, haciéndome gala de esa no responsabilidad de la ira de los demás, dije, ¿yo qué hago aquí? O sea, si no voy a poder sostener esto. Bueno, yo normalmente, chicos, nunca me meto en el año, pero esta vez sí que os voy a obligar un poco barriendo para casa porque en el 2006 pasó algo muy importante para nosotras las mujeres y me gustaría que habláramos de ello. Como bien sabes, 2006 fue cuando apareció un término que sirvió para sacar a la luz y para poner nombre a una situación que muchas mujeres vivían de agresión, de abusos, porque, bueno, es la expresión perfecta de cómo la ira, bien gestionada, puede dar lugar a un cambio social positivo. Absolutamente. Bueno, digámoslo ya, el nombre sería el movimiento Me Too, que nace en ese momento y que muestra también un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Cómo la ira no solamente es una herramienta para atacar y para chafar, sino también para defenderte. Y entonces había el colectivo de mujeres afrodescendientes en Estados Unidos, empezaron a organizarse compartiendo las experiencias que habían tenido de abusos, que no olvidemos que era una de cada 5 mujeres dentro de la comunidad afrodescendiente en Estados Unidos tenía algún historial de abusos o al menos un abuso en su vida, y empezaron como a agruparse, darle un nombre común para juntarse pues en esto, en un grito de ira social. Claro, es que realmente pensamos que es un movimiento como muy reciente, pero data de 2006, que hace más de 15 años ya. Sí, exactamente. Fueron, como ha dicho Ricardo, activistas y mujeres negras en Estados Unidos las que dieron el término. Fue Tarana Burr quien puso las 2 palabras Me Too por una situación que fue de auténtica frustración de no sé qué hacer, ¿no? De que una niña de 13 años le contó que había sufrido abusos y lo único que le salió decir en ese momento fue yo también, Me Too, que es una expresión muy sencilla, digamos, pero muy poderosa. Fíjate todo lo que ha traído después, ¿no? Como una palabra cargada de fuerza, de historia y de muchísimo que contar, ¿no? Yo creo que al final las mujeres estamos consiguiendo pues dársela un poco con queso al sistema, porque como bien decíais antes, con una ira bien gestionada, ¿no? O lo mejor que nos lo permite la situación, estamos consiguiendo cambiar el mundo y cambiar las cosas a nuestra manera, ¿no? O tan bien como se nos deja también. Claro, y fíjate que aunque en 2006 ya había nacido Twitter, aquí el movimiento aparece como primera vez mencionado en MySpace, y aunque luego se empieza a usar y se empieza a hablar de ello en Twitter, no existía el hashtag, porque el hashtag no aparece hasta un año después. Que hay un consultor de internet que trabajaba en Twitter, que se llama Chris Messina, que empieza a decir, a ver, aquí la peña está hablando de un poco todo y esto se pierde en el aire. Entonces empezó a crear los hashtags como para organizar en temas las conversaciones que estaba teniendo la gente, y a partir de ahí empezaron a, pues, hashtag cualquier cosa, y el hashtag MeToo empezó ya a circular. Y fue en 2017, pese a que el movimiento había nacido más de 10 años antes, cuando de repente se popularizó y se convirtió en un hashtag. También en parte, ¿por qué? Por el sitio en el que afectó y por la gente que de repente empezó a utilizarlo. Fue cuando se empezaron a investigar los abusos sexuales de Harvey Weinstein, el productor de Hollywood. De repente este movimiento sale de los círculos de activismo y de los círculos también afrodescendientes, y la actriz, también tenemos que decirlo, actriz blanca, Alyssa Milano, escribió en su blog: si tú has sufrido abusos sexuales, que sepas, Me Too. La frase de repente se hizo viral, se fue compartida en más de 200.000 veces el primer día, el 15 de octubre, tuiteada más de 500.000 veces ya al día siguiente, el 16, en Facebook 4,7 millones de publicaciones. Digamos que esta viralidad de la ira al final fue algo positivo, porque de repente se propagó. Claro, y muy importante recalcar eso también, ¿no? Como
durante un tiempo se silencia, pero bueno, luego al final se evidencia también, es un reflejo de nuestra sociedad también, ¿no? Un poco. Sí, aquí de hecho cuando Alisa Milano empieza a usar el hashtag, ella también pues intenta decir, oye, que esto no me lo he inventado yo, que Bueno, esto menos viene... mal. O sea, ella dice que había escuchado la historia de Tarana Burke y que pues que viendo esto dijo, ostras, hay un movimiento que ya está existiendo para ello. Sí que es verdad que a nivel social nos empezó a importar cuando salieron mujeres blancas ricas a decirlo en la tele, que también en todo hay que decirlo porque que muy bien, es un movimiento que ha afectado a muchas mujeres, pero llevaban un montón de tiempo de lucha y en plan de, Me Too no sé qué quiere decir, ¿sabes? Claro. Es un menú del McDonald's. Totalmente. No tengo ni idea. Fijaros que este tema es uno de los que me detona a mí la ira. Me lo estoy yo notando en el cuerpito que me está a mí removiendo, porque realmente es como, bueno, darte cuenta, ¿no?, de cómo está el sistema, de cómo estamos haciendo las cosas. Así que, bueno, creo que hay mucho que reflexionar y también creo que es muy valioso cómo lo hemos afrontado en este programa y cómo hemos puesto pues un poco también luz a cómo sucedieron las cosas, ¿no? Que muchas veces nos olvidamos de dónde venimos y quién lanza las cosas. Chicos, un placer teneros en este cierre de temporada. Muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias, Ana. ¿Habéis estado a gusto? Sí, la verdad que ¿Os sí. habéis enfadado? No, para nada. No, la verdad que no. Este podcast me ha servido para manejar mejor la ira. Totalmente. Y eso es lo que esperamos que le pase a nuestro público también. Fíjate qué bien. Ramón y Cajal decía, todo ser humano, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. No olvidemos que las emociones pueden pintar nuestro camino de nuevos colores, más cálidos, más sencillos, más humanos. No nos asustemos, seamos valientes, convivamos con ellas, explorémoslas hasta el final, porque no debemos olvidar lo más importante. Emocionarse es el mayor indicativo de que estamos vivos.